Hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de presentación del poemario Humedad Soñada de Genaro Morales, de Yayo. Es un placer para mí dar la bienvenida a nombre del Ayuntamiento de Vallehermoso, agradecerles la presencia y bueno, en primer lugar me gustaría pues hablar de su hijo, de Carmelo, agradecerle que haya pensado en este espacio de la Casa de la Cultura para hacer la presentación de este poemario esperado de nuestro vecino Yayo, ¿no? Genaro Morales, pero para todos conocido por Yayo. Yo creo que es un referente de todas las generaciones de este municipio por su ingenio, por su cercanía, porque siempre tuvo la mano tendida para todos los vecinos de este municipio y bueno, habrá después más largo y tendido, pues en este caso Montserrat Cano, que va a conducir un poco este acto, Moisés Plasencia, Fernando Martín, bienvenidos también. Ellos pondrán voz no solamente a los poemas de Yayo, sino bueno, nos contarán algo sobre su vida. Y bueno, no me queda más que darle paso. Vamos a comenzar con la lectura de algunos de los poemas de este libro, de la mano de Carlos Méndez. Así que, Carlos, Hola, buenas noches. Título del poema Desde mi pueblo. Desde mi casa podría ver la mar, el vuelo de la gaviota y sentir la política del pueblo. Mi pueblo, casi una casa. Todo quedó parado. Los vecinos hastiados en verano y en invierno son otra cosa. Son ideas de otros pueblos, de otros tiempos y sin sentido a los pequeños pueblos. En mi querido pueblo, lo recuerdo, era yo un niño cuando todo era distinto, de otra manera. En mi pueblo se pensaba y se vivía. Los de abajo eran de abajo, los de arriba eran de arriba hasta morir, y pensaban que había diferencias, que hay gente nacida para servir y servir. Desde mi casa podía ver al mar, contemplar ponerse el sol por el lejano poniente de aquella clase de gente que ahora mismo no son ni naciente ni poniente. Otro poema de Genaro Morales se titula Tenemos que soñar. No a vivir limándole a la vida, ni morir empañando el oscuro cristal de la noche. Tenemos que pensar en levantar lo nuestro y despertar a nuestro timonel. Que el dormido navegante nos responda, diga dónde nació él, una oscura noche cargado de fundamentos. Hoy, a plena luz, con todo su afán silencioso, levantará la isla, le devolverá la vida. Porque la isla es bastante más que eso. Aún tenemos tiempo para marchar juntos y seguir. Ayer se marchó la verdad y el mundo parece no saberlo. Entre oídos de unos y ese saltar a la calle alardeando para preguntar cuándo o quién. ¿Se ha muerto? ¿Lo han matado? ¿Por qué? ¿Ha muerto de verdad? Y el pueblo no se entera o no quiere saberlo. Por eso pienso que debemos ser justos en los últimos momentos. Reconocer qué debe prevalecer. Buenas noches. Gracias, Carlos, por el don y gracias a todos por estar aquí esta noche. Yo soy Carlos Morales, el hijo de Yayo. Antes que nada, quiero agradecerle a Esther, al Ayuntamiento de Vallehermoso, que nos haya permitido presentar esta noche el libro del poemario de verdad de aquí en la Casa de la Cultura, en La Reguera. Y después agradecerle a Moisés, que se haya desplazado desde Tenerife únicamente para estar esta noche aquí presentando el libro y colaborando con los compañeros. Agradecer a Fernando Martín, compañero de aquí de Vallehermoso,
una persona que hace años que vive en el pueblo y a la que no me une ninguna relación de amistad previa, pero que de inmediato se empezó a laborar en esta arte. El motivo de subir aquí en este momento era comentarles cómo llegó este poemario a mi padre. Hace algunos años, a principios de 2000, 2005, 2004, mi padre comenzó a decirme que estaba preparando unos poemas y que quería que lo viera, que yo se lo viera y se lo prologara. Eso se iba repitiendo de vez en cuando, pero no llegábamos a aportar nada. Y iban pasando los años y fue en el año 2012 aproximadamente, principio del 2013, cuando yo estaba en Tenerife, todavía en un destierro de casi 20 años, cuando me llegaba una carpeta que me llevaba mi cuñado Lorenzo, que ponía la portada para Carmelo. En el interior, una nota que me pedía, Carmelo, ¿puedes corregir y prorrogarme estos poemas? En el mismo orden, exactamente en el mismo orden que estaba, incluso creo que había un poema repetido y probablemente esté en el libro ese poema repetido. Se corrigieron y se llevaron a editar. En principio no me decidí a la edición, lo corregí, le hice el prólogo, no en un día, en una sentada, sino en varios días, en varios momentos. Y el año pasado, aquí en la Casa de la Cultura, se presentó un libro por un chico que creo que se llama Marco, el hijo de Francisco y Ana Lisa. Y esto fue lo que me animó a por fin llevar al libro a usted. Y de ahí el que esta noche estemos aquí presentando. Le agradezco a los que hayan podido venir, que estén aquí esta noche, y también se lo agradezco a los que no han podido venir, porque todos nos disponemos del mismo tiempo para estar o hacer las cosas. Y aparte, estamos viviendo una temporada complicada con la crisis que nos está afectando a todos. En cualquier caso, muchas gracias. Y los compañeros van a acompañarme, o los compañeros van a hacer un espectáculo que nos va a deleitar a todos durante al menos una hora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, una vez más estamos en esta Casa de la Cultura y como siempre hay que empezar por la gratitud. Así que gracias de nuevo a Esther y a todo el Ayuntamiento de Vallehermoso por la iniciativa, por las facilidades que nos dan además para poder usar esta Casa de la Cultura que es de todos, ¿no? Bueno, muchas gracias a Carmelo y a su familia por contar conmigo para esta presentación. La verdad que para mí es una vez más un honor y también tengo que dar las gracias porque una vez más hacen que me sienta parte de Vallehermoso, parte del pueblo, aunque como él ha dicho yo no haya nacido aquí. La verdad es que, bueno, antes de nada, gracias también a Moisés y a Fernando, aunque nosotros tres estamos en el mismo bloque los tres, ¿no? Bien, este es un libro que, como hemos comentado entre nosotros, no es fácil presentar un libro cuando el autor no está presente. Estamos acostumbrados a que sea el autor el que nos hable de su libro, el que nos cuente cómo se ha gestado, al que podamos profundizar un poco en cómo ha sido ese proceso de creación, qué nos cuenta en el libro, ¿no? Es lo que hemos hecho siempre en otras presentaciones. Desafortunadamente, este no es el caso, el autor ya no está con nosotros y por lo tanto vamos a tener que intentar saber algo de él a través de las personas que lo conocieron y de las personas que tienen algún recuerdo de él, ¿no? Esta presentación va a ser casi una reinterpretación de lo que cada uno de nosotros, algunos recuerdan, otros hemos entendido y ustedes también pues de todo lo que puedan aportar a este autor que ahora no está con nosotros. El libro, la verdad es que yo cuando lo leí, la primera sensación es de emoción. Es siempre emotivo leer un libro de alguien que ya no está, que nos está dejando algo suyo. Y a mí me parece que una forma de enfocar el libro, aunque puede haber muchas, es precisamente la de tomarlo como eso, como un legado. Muchas veces uno se pregunta por qué escribimos, y nosotros nos lo hemos preguntado a veces, ¿verdad? ¿Por qué escribimos las personas?
Cada uno lo hace por una razón diferente, pero creo que hay una razón bastante común, y es dejar algo de nosotros, de lo que es realmente nuestro y solo nosotros conocemos. En el caso de una personalidad como este señor, como Genaro Morales, que como ellos han dicho, debió ser una personalidad del pueblo, yo he tenido el placer de conocerlo, es evidente que la mayoría de ustedes sabrán lo que hizo, recordarán su personalidad, recordarán su obra, las cosas que les contó, aquello en lo que participó, pero hay una parte de nosotros mismos que no es la que se ve, no es la que nos define por lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra actividad, sino que es la parte de por qué lo hacemos, cómo lo sentimos, cuál es la motivación profunda de nuestra vida en cada momento de nuestra existencia. Y a mí me parece que una posible lectura del libro es precisamente interpretarla de esa forma. Lo que nos está legando el autor en este caso es su motivación más íntima, sus sentimientos más personales. No lo que ustedes o la gente que le conoció veía en él, sino las razones de su actividad, de su actuación, de por qué se comportó de una manera o de otra. Y ese es un legado que solamente uno mismo puede hacer. La poesía es un buen vehículo y yo creo que él lo ha aprovechado de una forma magistral en este libro. Esta es mi interpretación. Luego, evidentemente, ellos podrán hacer otra y cada uno de ustedes hará la suya, porque lo bueno de la palabra escrita es que cada uno puede interpretarla como quiera. Y además cada una de las formas en las que ustedes lo entiendan será una aportación del libro, será algo que también enriquecerá el libro y hará que viva durante más tiempo. Como he dicho, yo no tuve el placer de conocer al autor, pero Fernando Martín y Moisés Plasencia sí que tuvieron ocasión de hacerlo. De tal forma que vamos a intentar que todo esto sea conocerlo un poquito mejor a través de sus poemas y sobre todo a través de la memoria de quienes les conocieron. Aunque parezca que esto está improvisado, no lo está, lo hemos ensayado y entonces sabemos ya lo que va a leer cada uno de ellos. Así que si les parece, primero de todo yo quería preguntarles lo más obvio que hay que preguntar en este caso, ¿no? ¿Conocían alguno de vosotros conocía la actividad literaria, la afición literaria de don Genaro? Contestáis primero uno y luego el otro y... Me gustaría, antes de responder la pregunta, Monse, con tu permiso, con el permiso de todos, hacer también un agradecimiento a la invitación que me han hecho a participar. Para mí es un regalo. Para mí es un regalo que me dé la posibilidad de hablar de Yayo, de tomar un tiempo para comentar lo que dejó de legado, desde luego, para agradecer. Gracias a Carmelo y también gracias al Ayuntamiento como organizador o como copartícipe. No creo que sea yo una persona excesivamente cercana a Genaro. No puedo serlo por motivos de edad y porque algunos de mis periodos de juventud los pasé en Tenerife mientras él estaba aquí, mientras él trabajaba y hacía vida aquí en Vallehermoso. Sin embargo, tengo que decir que las veces que tuve la oportunidad de hablar con Yayo, de oír a Yayo o incluso oírlo radiofónicamente, yo creo que hay 6 o 8 programas de radio que hizo, en aquel entonces era 103.5, Radio Vallehermoso, que hizo un programa de Vista de Pájaro, donde no solamente la forma y los contenidos que él expresaba, sino la manera en que manejaba el conjunto de personas mayores que trabajaban con él, pues yo creo que me dio una impronta bastante aproximada de lo que era Genaro. Si Genaro no sabía que tuviera recopilada ninguna labor literaria, pero lo que sí dudaba es que no lo hiciera. Claro, una persona que guarda tanto dentro, que tú nada más verla tiene muchísima fuerza interior, ves que tiene que por los poros de su cuerpo se le sale contar cosas, preguntar cosas y hacerlo con mucha intensidad. Es difícil que ese perfil de persona no termine escribiendo, no termine pintando, no termine saliendo por algún lado de su cuerpo a la vez
fue en 2000 o en 2005, en el marco de nuestra fiesta austral, de hacer una publicación colectiva de poetas que se llamaban Poetas del Valle, precisamente, y ahí fue los primeros versos que yo tuve constancia de generar, lo primero que leí. ¿Y tú, Moisés? Buenas noches. ¿Está encendido? Sí, se oye. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí. Bien, pues igual, ¿no? Dar las buenas noches a todos. Para mí es una alegría completa estar aquí esta noche. No podría estar en ningún lugar del mundo mejor que aquí, como lo estoy ahora con todos ustedes. Lo primero también es agradecer a Carmelo Morales Rami, su hijo, por el que haya contado conmigo, que me haya llamado y me haya dicho Moisés. Me gustaría que estuvieras en la presentación del libro de mi padre. No sé si se oye. Ahora sí. Y entonces para mí pues, fue una alegría, una satisfacción que me convidara, y yo pues desde el minuto 1 le dije, cuenta conmigo para el día que sea. Tal es así que hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor, él está cumpliendo 20 años, mi hijo Saúl, y yo le dije que tenía un compromiso en Vallehermoso, y me dijo, no, vete, porque sé que para ti es importante. Así que agradecer también al Ayuntamiento, a su concejal de Cultura. La verdad que me ha alegrado, me ha causado una emoción entrar y ver lo impecable que está esta Casa de Cultura. Así que felicitaciones, porque la tienen bien cuidada, hay una buena programación, con cierta estabilidad, dentro de las circunstancias que tenemos, no podemos olvidar, ¿no?, la situación que tenemos de pandemia. Y agradecer también a mis compañeros aquí en el escenario, ¿no? Para mí, pues todo un orgullo, un placer, un mérito estar al lado de Monse Cano y de Fernando Martín. Monse Cano creo que es un orgullo para todos los hombres y mujeres de Vallehermoso y de La Gomera, porque ella es gomera por vocación, no ha nacido aquí, pero ha decidido establecerse entre nosotros y desde aquí pues desarrollar su vida cotidiana y también su vida artística. Aterrizando ahora en la pregunta que hacía Monse, yo creo que sí, yo creo que yo siempre supe que estaba ante Yayo Morales, que yo un día le dije en su casa en Amador, qué nombre tan bonito, Genaro Morales. Y él, ¿no?, siempre tan brillante, dice, eso depende de quién lo lleve. Yo le dije, Genaro, qué nombre tan bonito. Y él dice, eso depende de quién lo lleve. En este caso era un nombre muy apropiado para él. Entonces yo sí siempre tuve la intuición, la convicción de que estaba ante un artista completo, no solo un escritor, sino un artista completo. Si decimos Yayo, pues todos los hijos de Vallehermoso hacemos así, y este es un gesto, es un trazo, porque él dibujaba las alfombras, siempre maravilloso en él, o hacía los escenarios para la fiesta. Entonces, y yo lo veía escribiendo. Yo afortunadamente tenía la suerte de frecuentar su casa, su vivienda, y conocer a su esposa, a Nena, a sus hijos, a Carmelo, a Ana María, Mario y Luis, y lo veía siempre o leyendo o escribiendo, ¿no?, como él dice en algunos de sus poemas, ¿no?, le gustaba escribir, ¿no?, mientras comía, o después de comer, o él dice en un poema, o después de amar. Ahí evidentemente no lo pude yo confirmar, pero antes de comer y después de comer sí lo veía escribiendo. Entonces yo sí tenía esa convicción, aunque no había leído nada de él hasta la publicación, ¿no? Bueno, había leído algunas cosas, porque ya yo además de este poemario, ¿no?, además de un poema formado por 100 poemas que son 100 perlas, y una dedicatoria, porque la dedicatoria es algo esencial también, que si me lo permiten, a lo mejor la voy a leer ahora para ir trayendo también al escenario y a esta Casa de la Cultura a gente que por circunstancias no puede estar, pero de alguna manera, ¿no?, espiritual sí nos acompaña. De la dedicatoria del libro dice así: a Nena, mi señora y madre de nuestros hijos, mujer, no lo hicimos tan mal. Gracias por compartir la vida conmigo. Bien, pues como dije antes,
Vamos a intentar conocer un poco a Genaro Morales a través de este libro y a través de la memoria de las personas que un poco le han conocido. Fernando, uno de los poemas que eligió para leer, se titula Trepar. Y si puedes, por favor, antes de pasar a comentarlo un poquito, podías leerlo para que luego podamos comentar un poco el poema. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Tú tienes la página? Sí, la página la tengo aquí, sí. Es la página 50 y... Espérate, sin capas tampoco lo veo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? La vejez no perdona. 53. 53. Ya les he dicho que esto estaba ensayado. Bueno, el poema se llama Trepar y dice: estoy aquí, en esta parte alta de la empinada loma, contemplando desde el norte hasta el sur nuestra isla. He subido sin premeditarlo, de una manera instintiva, y no me pesa porque veo lo que esperaba ver, desde el norte hasta el sur de La Gomera. Ahora, ya en la cima, suspiro satisfecho y sé que puedo morir porque ya he visto el norte y el sur de nuestra isla. Está fechado en el año 2003 y la dedicatoria es parte integrante del poema, diría yo. Sin la dedicatoria quizás se perdería parte del contenido más profundo del poema, y dice: dedicado a doña Catalina, al señor Pérez y a tantos que pensaban que lo habían visto todo. Bien, evidentemente el poema, como ahora oído ustedes, es muchas cosas al mismo tiempo. Es un canto a la isla, que es lo más evidente, pero en un plan metafórico podría también ser un canto a la vida. He llegado a un punto en el que veo el norte y el sur de mi vida. No sabemos si él lo escribió con esa intención, pero nosotros podemos interpretarlo. Lo curioso es la dedicatoria. En la dedicatoria hay una cierta ironía, hay una cierta crítica hacia un cierto comportamiento, ¿no?, de las personas que creen que lo conocen todo. Tú que lo conociste un poco o que sabes algo más de él, ¿cómo refleja este poema dos cosas tan diferentes? Esa satisfacción de haber llegado a conocer la isla o la vida o lo que queramos decir, y luego esa postura de criticar un poco, de meter un poquito el dedo en el ojo de lo que él considera que no está bien, ¿no? Es de por sí complicado, lo comentaba Moisés, lo comentaste tú, meterse en la forma de pensar, en los entresijos de quien escribe, y después de un tiempo intentar darle interpretación a algo que es enteramente personal. Eso es complicado, es complicado. ¿Qué podía haber pensado? ¿A quién podía haber dirigido dardo? No había dardos envenenados, había sencillamente la constatación de que existe un norte y un sur. Yo creo que Genaro, como comentaba antes, era una persona de brío, una persona de ímpetu, no una persona de media tinta. Entonces yo creo que el hecho de viajar, el hecho de conocer, o el hecho de no viajar y no conocer, yo creo que en parte lo pudo haber condicionado. Genaro está claro que en todo el poemario una de las constantes es su amor a la isla, su descripción a la isla, no puede esconder el aprecio, la intimidad con que habla de la isla como si fuera, o de hecho lo sería, su propia enamorada, ¿no? Pero yo creo que lo que está diciendo es: me he dado cuenta, he subido, tengo una perspectiva de la isla, llegué a lo alto de la cima, vi el norte, vi el sur, y no conozco nada porque poco he viajado. Ahora sí, soy consciente de que he viajado poco y que el mundo es mucho, pero ilusos de aquellos que, conociendo solamente un poco del mundo, creen haberlo visto todo. Esa es la interpretación que yo le doy. Y hay una cosa muy importante. Yo no sé a qué edad se jubilaría Genaro, porque Genaro, después de jubilarse, acompañó a Mario
en la frontera entre el cobro de la jubilación y su jubilación definitiva, no sabría yo apreciarla. Pero casi nada más jubilarse empezó a dinamizar, a tirar del club de la tercera edad. Y a tirar del club de la tercera edad, y los viajes en el club de la tercera edad eran continuos. Bueno, Ana está por ahí, lo puede aseverar, 3 o 4 viajes anuales. Yo creo que ese fue como el descorchar de la botella de champán, de decir, hombre, ahora estoy jubilado, ahora estoy con estos compañeros de viaje, que son la gente que me acompaña en el club, vamos a viajar. Y yo creo que ya, de esta forma, aunque fuera un poco tardía, que nunca es tarde, si la dicha es buena, aunque fuera un poco tardía, él se resarció y viajó bastante. Y lo último que voy a decir es que mucho lamentó mi madre, Rosa, que mi padre no le acompañara en estos viajes, que no fuera parte del club. ¿Y por qué? Porque tenía la garantía de Genaro. ¿Y qué garantía daba Genaro en los viajes? Era gente de viaje, Genaro. No era una gente de viaje, pero era una persona, era una referencia. Si Genaro lo organiza va a estar bien, etcétera, etcétera. Bueno, Moisés ha preparado otro poema. El suyo se llama Es así. Y si no lo tienes marcado, te digo la página, en la 90. Primero lo leo y después lo comento. Sí. Es así. Si las cosas son así, no es molestia redactar un manifiesto que hable de mi isla y ceñirnos al contexto. Bueno, no hablaremos de política ni sobre política. Mi abuelo no supo de eso y fue un reaccionario de su tiempo. Extraviaba sus notas. Mi padre compraba y vendía con gestos de asco. Yo no soy poeta y escribo. Escribo sin pies. Además, estoy de vuelta de este mundo. Usted no tiene tiempo de leerme y si lo hace o lo ha hecho, comprenderá que no soy un político ni un poeta. Siempre escribo comiendo y sin pensar en mañana porque es futuro. Y el futuro no tiene estilo ni tiene pasado. No hablo del amor porque no creo que el alma se abrace al corazón. Todos lo tenemos y nos hace mover, pensar y amar. Nos hace sufrir. Yo siempre escribo cuando viajo y cuando he amado, si es posible. Usted ya lo sabe y todos lo sabemos. El amor es algo más, es cosa seria y no soy poeta. Está firmado por Yayo en el 2005. Es curioso porque es un poema que trata de muchas cosas al mismo tiempo. Aunque acabe hablando de amor, empieza hablando de lo que no sé si real o ficticiamente es su pasado. Yo no sé si es verdad eso que cuenta de su padre porque a veces uno puede hablar simbólicamente, ¿no? Y en este caso yo no lo sé. Pero sí es verdad que empieza hablando de una memoria muy antigua, de su niñez, habla de un pasado, luego pasa a yo no soy poeta, sin embargo escribo, luego pasa al amor. Es como si fuera casi un pequeñito y muy breve resumen de su existencia, ¿no? Y como si estuviera dando importancia en el poema a las cosas que quizá importan, a lo que nos dejan los demás, a lo que la impronta que nos da el pasado y a lo de no escribo, pero no soy poeta, pero escribo, es decir, estoy haciendo algo que él reconoce que quizá no le corresponde, pero que lo hace y además lo confiesa. Y luego es curioso que acaba hablando de la importancia del amor que duele, del amor que es un peligro, pero del amor que está ahí, ¿no? ¿Tú interpretas esto como una pequeña resumen de su existencia? ¿Estas son las cosas que me han importado? Sí, y además, ¿no?, al escucharte, tengo la constatación, ¿no?, de estar ante una mujer que es escritora, bueno, eso que no es poeta y que tiene, como decía don Alberto, el médico, ¿no?, tiene ojo clínico, ¿no? Porque efectivamente para mí es una biografía mágica y un retrato perfecto del hombre tranquilo, pero apasionado por su tierra y lo que realmente le apasiona.
Pues creo que Yayo tenía, digamos, esa dualidad, ¿no?, de aparentar la tranquilidad, ¿no?, y la frialdad de la punta del Teide, ¿no?, por decir. Pero dentro había un volcán que cuando encontraba algo que realmente le apasionara, como eran pues, sus obras creativas de arte, o su amor estable y permanente a la familia, a su mujer, a sus hijos, pero también al pueblo, y al pueblo y a sus paisanos, pues eso le apasionaba realmente. Yo creo que con el hilo de antes, ¿no?, del poema anterior, si me lo permiten, yo voy a introducir aquí una idea filosófica, porque creo que no debemos perder de vista que Yayo está firmando este poema con 75 años. Con 75 años, año arriba, año abajo, aproximadamente. De ahí, dos cosas. La primera, que a los 75 años se sigue teniendo curiosidad, y lo digo para todas las personas que están aquí en la Casa de la Cultura y ya puedan estar en una edad, digamos, de madurez. Sigue habiendo curiosidad, sigue siendo útil pues escribir esa biografía mágica de cada uno. Si me lo permiten, les voy a compartir una anécdota que me pasó en Lanzarote. Estaba Carmelo Morales conmigo porque vivíamos juntos en esa época en Lanzarote. Yo daba clases ahí y él se dedicaba a obras pues, artísticas en Lanzarote. Y fuimos, teníamos una charla en la Fundación César Manrique y vimos a Saramago. Saramago sabe que su última etapa pues, decidió exiliarse de Portugal y venir a Lanzarote. Él se llamaba el lanzaroteño de Portugal. Y entonces él nos contó a los dos, nos dijo, hicimos una parte, para nosotros tuvimos mucha suerte de que él hablara con nosotros, pero bueno, nos presentamos, dijimos que era de La Gomera. Él tenía mucho interés en venir a La Gomera. Estuvimos gestionando esto, pero después, en la fecha, pues tenía un compromiso en Chiapas, en México, y se fue allá. Y después no hubo oportunidad. Pero él nos dijo una cosa, dice, todo el mundo debería escribir su biografía, porque no es lo mismo no escribirla que no tener cosas importantes que contar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este poema, por eso lo elegí, me gusta mucho, porque él nos recuerda a sus 75 años, me recuerda a la caverna de Platón, por eso digo el apunte filosófico. En el diálogo de la caverna de Platón, ¿no?, se refiere Platón a que están los prisioneros, ¿no?, dentro de una cueva, de una caverna, y pues con una antorcha de que se pone en la parte posterior de la sala, como si fuera aquí, el público vería aquí pasar sombras de la realidad, pero no es la realidad. Entonces, un día un prisionero logra escaparse y sale al exterior, digamos, de esta Casa de la Cultura y ve la auténtica realidad. No ve ya la sombra de la cabra que se proyecta en la pantalla, sino sale y en el barranco ve una cabra y ve el agua y siente el sol en su cara. Y entonces este prisionero que se había liberado no se conforma con seguir barranco abajo y llegar hasta la playa o subir hasta el ingenio y ser feliz él solo, no. Él decide retornar aquí a la sala donde estamos, que sería la caverna, por solidaridad y decirle a sus conciudadanos, no podemos seguir confundiendo la opinión con la auténtica sabiduría, que lo que hemos proyectado es una opinión, pero la verdadera sabiduría está saliendo fuera y viendo la realidad. Bueno, yo aquí veo la actitud de Yayo, que Yayo con 75 años, con la experiencia que tiene, dice, yo voy a escribir en mi legado que lo importante pues son una serie de cosas. Entonces nos nombra el amor, nos nombra la solidaridad, el amor sagrado que es a la tierra. Entonces en ese sentido yo sí coincido, que es este poema en concreto es como una biografía mágica, pero que nos hace ver a este paisano nuestro que cuando alcanza la sabiduría no quiere disfrutarla él solo, quiere compartirla. De ahí también lo que decía Fernando con los viajes. Él afortunadamente tenía economía y medios para viajar solo donde hubiera querido el mundo, pero él diseñaba unos viajes donde pudieran acompañarle sus paisanos, sus vecinos, ¿no?, para llevarlo a disfrutar juntos. Bien, pues ahora creo que tenemos preparada, para que no se aburran ustedes escuchándonos hablar a los tres sin parar, una actuación musical. Así que, por favor...
Ahora bien, bueno, como dijo Carmelo, esto va a ser un espectáculo, así que efectivamente vamos a intentar que lo sea en el aspecto bueno y entretenido de la historia. Bien, pues después de la música continuamos un poquito más con la poesía. Fernando había escogido otro poema que se llama Amar en silencio. ¿Te busco la página? Sí, por favor. Es la página 95. Es un poema muy breve, pero creo que muy intenso. ¿95? A ver, espera, que Sí, no me he sí, puesto sí. las gafas. Sí. Espera, a ver, 95... No, perdón, 93. 93. Gracias. A mí me gusta mucho. Es que sin gafas no podemos leer. Me encanta este poema. Amar en silencio. Se evapora, se marcha. Hasta el silencio acaba. Bonito es amar y ser amado. Amor sin palabras. Acariciar tu suelo, mi gomera, y que la tierra, tu tierra, sienta mis pisadas. Y escuchar tus suspiros cuando llega el silencio. Bonito es amar. Amor sin palabras. Está fechado en 2005. Bien, la verdad es que es un poema muy sencillo, no es un poema que tenga grandes complicaciones ni estilísticas ni de otro tipo. Hay un cierto tono conmovedor en esa declaración de amor a la gomera. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, unos porque son de la isla, otros porque nos hemos querido quedar, porque nos ha gustado, todos sentimos en cierta forma ese amor a esta isla, por eso estamos aquí, ¿no? Tú que luego conociste un poco, que sabes algo de la vida de Genaro, ese amor a la isla, ¿en qué se manifestaba en su vida cotidiana, en su trato con los demás, en su actividad ciudadana? ¿Crees que había una manifestación directa de la persona con ese amor a la isla? Yo pienso que Genaro, bueno, vertiente podía haber tenido 30 o 40, todos tenemos muchas variantes, todos tenemos formas de manifestarnos diferentes, muchas. A veces tienen que ver con la edad, otras veces tienen que ver con las circunstancias, otras veces
tiene que ver con nuestro comportamiento en familia o en la profesión, en fin. Pero para mí, Genaro, que vuelvo y repito, no soy una persona que haya estado por lo menos temporalmente tanto tiempo junto con él, lo del poema que yo destacaría es que representa la mitad de una gran variante de Genaro, que es hacer las cosas en silencio, como masticando para adentro. Una persona que tiene, yo creo que tiene el potencial creativo, tiene el potencial para dirigirse a la gente con versatilidad, con asertividad, lo sabe, la gente se lo comenta, sus compañeros concejales se lo comentan, sus hijos, sus vecinos. En casa yo siempre oí decir, Yayo es buena gente y es listo. Lo de buena gente y listo, viniendo de opiniones gomeras, tiene mucho, el contenido es mucho más de lo que esas dos expresiones o esos dos calificativos pudieran aparentemente significar. Entonces, yo creo que en este poema lo titula, lo expresa en diferentes versos, representa la parte esa de silencio de alguien que tiene que tragarse mucha parte de su energía, de su potencialidad. ¿Por qué? Pues probablemente porque no había los canales adecuados de comunicación, porque probablemente no había la confabulación de escenarios y de actores para sacar cosas adelante. Y luego había la otra parte, esta es la parte de Genaro que escribe el poema este, y la otra parte es un Genaro que sí conocimos todos. ¿Cómo lo conocíamos? Pues siendo extrovertido, siendo capaz de gastarte una broma para ver qué había hecho de ti la laguna, esos estudios universitarios, si habían acontecido aún más todavía o lo había meneado un poco hacia cierta algún despertar. El Genaro que estaba trabajando en los escenarios para las fiestas lustrales sin ser fiestas lustrales, el Genaro que invitaba a pensar a muchísima gente, que no era un Genaro de expresarse o de amar en silencio, sino de ser activo, de poner muchas veces los puntos sobre la guía, incluso cuando las consecuencias pudieran ser evidentemente perjudiciales para él, ¿no? Hablaría de dos vertientes. Perfecto. Moisés ha preparado otro poema. Este se titula Robar su alma. ¿Lo tienes? Robar su alma. Entraremos en la noche a robar tu alma. Solo quiero de mi isla su alma. Solamente su alma. La quiero cultivar a mi manera. Quiero que surja pura y única para que en el futuro marque la pauta a sus hermanos. Esta noche entraremos a lo más hondo de tus desconocidos abismos y serán nuestras manos las que encontrarán la pureza de tu luz para sacarla. Luego será pura mi isla y también nuestras almas. Yayo, 2004. Yo tengo que decir que de los poemas que habéis seleccionado, a mí este es el que me parece menos evidente en cuanto al contenido o menos claro para mí. Parece claro lo que dice, pero en el fondo, ¿quién es ese nosotros al que él se refiere? ¿Por qué pasa del singular al plural? Parece que está hablando de alguien que es capaz de extraer lo mejor de la isla. Está de alguna manera invitando a sus conciudadanos, a la gente del pueblo, los está invitando a actuar en algún sentido. Es un poema
digamos, casi de enardecer, es un poema de esperanza de cómo la isla puede mejorar. Ya digo, a mí yo que no conozco tanto la vida de la isla y qué es lo que le va a pasar a mucha gente que va a leer el libro que no sea de aquí, ¿no? ¿Quién es ese yo y quién es ese nosotros? ¿A quién va dirigido realmente este poema? Este poema tiene una gran intensidad, por eso es uno de los poemas que yo seleccioné después de haber leído los 100 poemas, ¿no? Las 100 perlas que componen este collar poético. Pues este me parece que tiene una intensidad desbordante desde su propio título, robar su alma. Y su fuerza, para mí, en mi opinión, radica en el uso del amor hacia las propias raíces y el ímpetu de su mensaje. Yo sé, probablemente aquí tengo la ventaja como conocedor de la persona, del poeta que escribió. Para Yayo tenía el dolor de que a La Gomera se le ha engañado, a Vallehermoso se le ha engañado, se le ha traicionado en muchas ocasiones. Entonces él apelaba a los hombres y mujeres de este pueblo a tener valor, a no dejarse engañar. Por ejemplo, yo le oí de sus propias palabras, en su voz, decir que los gomeros y las gomeras somos desconfiados porque nos engañaron una vez. Cuando vinieron los conquistadores a la isla y los gomeros le ofrecieron el pacto de plantación, le brindaron la leche para comer de la misma leche, los conquistadores y los residentes, se firmó una paz. Y esa paz fue violentada. Entonces, en su imaginario personal y colectivo, siempre estaba muy vívida esa tradición de cómo los convocaron para hablar a San Sebastián y luego los fueron colgando y empalando en la Torre del Conde. Y ahí nuestro poeta fijaba el hecho dramático de que el gomero y la gomera sean tan desconfiados porque se le engañó, se le traicionó. Eso en cuanto a la isla. Y en cuanto a nuestro pueblo, pues para él también fue muy doloroso el momento de la guerra civil. Yayo nace en 1928 y cuando está en movimiento ya es un niño de 10 años, 11, 12. Ve, observa y recuerda perfectamente todo el dolor que causó en nuestro pueblo, los sucesos del fogueo, cómo hay un pueblo que se mantiene leal a la república, a la democracia, y es traicionado, y después le dice, no, esto se va a hablar, depongan su actitud rebelde, entreguen las armas, y todos, ¿no?, pues serán comprendidos. Y el pueblo confió, y en menos de 24 horas, pues comenzaron los atropellos que todos conocemos. Entonces, esa mentira le dolía al Yayo hombre y al Yayo artista, ¿no? Y yo creo que esto apela ahí en este poema, hace un apel, una llamada a que hay que seguir siendo valientes, ¿no? Y hay que seguir confiando, que se nos haya engañado y hay que seguir participando, ¿no? Y luego, no podemos tampoco ausentarnos de que Yayo se comprometió con nuestro pueblo, fue el primer alcalde elegido en la democracia. Y él vivió en propias carnes como siendo, digamos, el emisario legítimo de nuestro pueblo para ir a instancias superiores a exigir lo que nos corresponde, ¿no? Pues se trataba de no atender esa demanda. Entonces, él también arrastraba ese dolor de que sabía que para que Vallehermoso fuera escuchado, para que las demandas legítimas fueran escuchadas, había que ser valiente. Y había que acudir a San Sebastián, al Cabildo, al gobierno, a todas las instancias y exigir, ¿no? Y yo creo que ese es el apel que veo que hace en este poema, ¿no? Tiene 74 años, ya él tenía esa experiencia. Y como digo, él esa experiencia no quiere que sea
agua que se la lleva el río, la deja escrita como un documento, como un testimonio para las nuevas generaciones que quieran luchar por nuestro pueblo, por nuestra isla, porque tengan en cuenta que va a ser necesario exigir, alzar la voz por lo que nos pertenece y no conformarnos. Bien, es la interpretación que hemos tenido. Y ahora pasamos a la segunda actuación musical de la tarde, cuando quieran. Bueno, lindísimas, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar otra vez con la poesía. Y ahora creo que es Fernando el que había elegido un poema que se titula El azar. Este creo que lo tienes en la página 87. Vamos allá. El azar. Mi reloj se ha apagado. Ya no camina mi reloj. Mañana puedo no despertar. Arrimarme a un buen árbol. Solo yo. Arrimado. ¿Y el mundo? Es el gran problema cuando llegue el final, cuando falte la memoria, cuando falle el futuro. Todo será un agujero por donde el mundo partirá. ¿Cuánto me quedará? Me pregunto. ¿Y mi pueblo? ¿Dónde mi barrio? Junto a los barrancales, en el fondo del valle. Mi pueblo en las orillas. ¿Pero dónde? Me falla la memoria y no ha llegado el otoño. Esto está fechado en 2005. Evidentemente es un poema de alguien que reconoce que está llegando a la última etapa de su existencia. Eso es algo que todos sabemos que va a llegar, pero no todo el mundo tiene la lucidez de reflexionar sobre ello y bueno, reconocer que estamos en esa fase, ¿no? Sobre eso, tú has dicho que no pudiste conocerle muy a fondo, tenemos que fiarnos de su palabra. Esto es lo que él dice y esto es lo que él cree. Pero cuando él habla de "y mi pueblo", parece que también hay una preocupación por lo que va a quedar después, ¿no? Cómo van a quedar las cosas después de que yo no esté, cuando ya no pueda verlas.
Esa preocupación por su pueblo, por lo poco que yo sé de su vida, fue una constante, ¿no? ¿Cómo conocías tú o qué referencias tienes de esa preocupación por su pueblo, por su entorno, por la ciudadanía que él compartió con todos los demás? Yo creo que Genaro Yayo llegó a un querer de su pueblo que es decir, de carácter holístico, es decir, global, integral. Es decir, se puede querer el pueblo, ser alcalde, trabajar un tiempo, se quiere un tiempo, se dedica, hay dedicatoria, efectivamente, pero bueno, en cualquier sitio se vive, en cualquier sitio se trabaja, cualquier sitio es patria. Se puede querer un pueblo durante un tiempo, durante su juventud, vive uno aquí con sus familiares, son las improntas, las bolitas, las improntas de juventud, vale, es otra forma de querer al pueblo. Se puede querer a un pueblo desde el lado afectivo porque son los recuerdos más bonitos, los amores más queridos, las sensaciones más extraordinarias. Tú tienes tus propias razones para querer Vallehermoso, probablemente, Monse, tienes tus razones. Pero el querer de Yayo yo creo que nos sobrevuela. A mí por lo menos sí. Porque es un querer amplio. Es un querer que tiene que ver con dedicarse a la política si es necesario y llegar hasta donde pueda llegar. Es un querer donde me implico, me integro físicamente en hacer lo que sea necesario. En cuestiones de equipamiento, en cuestiones de escenario, en cuestiones de trabajar en la emisora municipal. Y es también ese querer que ocupa demasiada parte de tu alma. O sea, le gusta Vallehermoso, le encanta Vallehermoso. Y en sus planes de futuro, en su vida, en la parte ya más derruida de nosotros, que es cuando llegamos a la vejez, se acuerda de su querer, yo creo que se acuerda de Elena, pero también se acuerda de Vallehermoso, ¿cómo no? Entonces yo no sé hasta qué punto ese corazón tan grande para querer tanto y en tantas dimensiones somos nosotros capaces de enfocarlo hacia el territorio. Yo no estoy muy seguro. Yo me acuerdo una vez, me permito contar la anécdota, de que bonita, que le comentaba de vez en cuando yo pensaba que no me quedaba tan lejos, el ayuntamiento está cerca de Casa de Yayo, le dije, Yayo, con lo de primero se hizo la primera barriada, que está pegada al campo de fútbol, y después se hizo la barriada que llamamos de soterreño, que aquello fue un programa de autoconstrucción. Y se hizo, era una actuación mixta, público-privada, ¿no? Había dinero público, pero también era que cada uno, de los que ahora actualmente incluso están viviendo ahí, ponían una parte del dinero. Digo, para estar contentos de nada. Pues tenemos ahí, no sé si eran 16, pues tenemos 16 familias más que se quedan aquí. Y además está bien porque está en la Guillermo Ascanio, está pegadito al centro, todos los servicios lo tienen a mano. Y me dijo, dice, ¿y tú te has fijado en los camiones de tierra fértil que se están sacando de ahí? Digo, ¿cómo? Perdón, ya. Que si tú has visto que esa es la tierra más fértil, que es donde el barranco, donde el cauce del barranco iba dejando todas las sustancias orgánicas, lo que permitía que sea, esta es la mejor tierra que nosotros tenemos, Fernando. Y esa es la tierra que nosotros estamos eligiendo como zona para equipamiento, para montar un campo de fútbol, para montar la residencia escolar, incluso en algún tiempo probablemente también permitiría que algunas de las cuestiones se hicieran allí, no me recuerdo la memoria. Bueno, vamos a ver, esta reflexión no es de alguien que está pensando estrictamente en un planteamiento económico, es de alguien que está pensando en la tierra con mayúscula, la tierra productiva, y buscar el uso quizás no tan o no tan pronto, ¿no? Sino una perspectiva que quizás más a largo plazo o algo así, ¿no? Genial. Muy bien, pues Moisés tiene preparado otro poema también. Este tiene un curioso título, se llama Envidia.
envidia. Gomera, ¿por qué ese temor si tu vida es apacible y recogida? Y la isla, con qué alegría en la mirada y risa de alborozo, no contesta silenciosa. Pero dentro en su profundo yo piensa, me están lisonjeando y yo sigo, pero callo. Callo aún comprendiendo la verdad de la palabra apacible, que mi isla se respira un día y otro día. ¿No es un misterio? Tú lo has dicho. Esta pequeña isla es una ironía. También es una joya, una pulida reliquia habitada donde morarla es el premio que alienta a seguir y seguir. Yayo 2004. Yo la verdad que por más que he buscado en este poema, la envidia no la he visto por ningún sitio. Me temo que sea una ironía del autor, ¿no? Probablemente está hablando de la envidia que puede causar una vida como la que él describe o una isla como la Gomera. Pero hay que reinterpretar para encontrar esa idea, ¿no? A mí lo que sí me ha llamado la atención es que sí que habla de la certeza del propio valor, ¿no? Hay como una reflexión de ese silencio consciente del que habla cuando no se responde y de ese valor que quizá no necesita de ser dicho porque uno está muy seguro de que existe, ¿no? Yo la envidia la veo de una manera extraña, pero la conciencia de la propia virtud de la isla, esa sí la veo, no sé tú cómo lo has interpretado. Hombre, yo creo que ya desde el mismo título, ¿no? Envidia, hay una potencia en el planteamiento de la fuerza de cada territorio, ¿no? Como muy bien ves, ¿no? Cada territorio tiene su propia, digamos, identidad, su propia fuerza, ¿no? Eso que llamamos esa fuerza de volcán, ¿no? De la isla. Y aquí también, si me permiten otro apunte, porque yo creo que este poema a mí me recuerda a una línea, a un concepto que es la psicografía. La psicografía se encarga de estudiar pues, cómo repercute la historia de un lugar en la gente que lo habita. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Todo pueblo pequeño tiene también esa sensación de envidia y él llama la atención de que no es sano lo que yo veo. No hay que tomar valor quitándole valor al otro, sino sumando el valor que todos compartimos, que es vivir en esta tierra. A mí me recuerda un poco a Antonio Gala, tiene en un poema, dice, el ser humano no disfruta del paraíso y muchas veces es por su culpa. Entonces yo creo que nos está recordando un señor, 74 años, él ya no tiene, ¿no? Inquietud para que le reconozcan, ¿no? Probablemente nada, él sabe quién es, dónde está, cuál es su latitud, su altura de vuelo en la vida, lo que ha hecho, su familia, sus hijos, su legado, pero una vez más quiere dejarnos este mensaje, que nos envidiemos menos y disfrutemos más de esta tierra apacible. Dice, el que viene 2 días dice, ay, qué apacible, qué bonito, pero él sabe que en nuestro barrio no va a Chipude y dice, Chipude, qué bonito para vivir. Y la gente de Chipude te abre sus casas y te atiende con amabilidad. Pero después sabemos que entre ellos a veces están al leñazo, ¿no? Y lo mismo a veces nos ocurre entre nosotros, ¿no? Aquí abrimos las casas al que viene, pero entre nosotros a veces falta un poquito más de eso que él llama apacible, ¿no? Y esa amabilidad, ¿no? Entre nosotros. Entonces yo creo que nos está llamando la atención de que nos demos cuenta que vivimos en un sitio muy bonito, con mucho valor, y que eso es lo realmente importante, y que podemos destacar en la vida y que debemos reconocer los valores del otro. O sea, menos envidia, ¿no? Y más valoración de lo que cada uno tiene. Porque al final, yo para ser más no necesito que el otro sea menos.
sino reconocernos todos en una cierta hermandad, ¿no? Que ese territorio, ¿no? Imprime también. No nos hace culpables en el mismo poema, ¿no? De esa, toda historia, a él no le imagina la historia de nuestro pueblo, que ha sufrido, que ya no voy a repetirme con el fogueo, pero después vino también el caciquismo, el medianero. Entonces todo eso hay que superarlo. Él dice, ya eso pasó, o tratemos de que pasó, estamos todos combinados al banquete de la vida cada día, ¿no? El sol sale todos los días por este maravilloso roque que tenemos, ¿no? Vivamos porque la vida es fugaz, ¿no? Y él lo sabe, ya tiene 74 años. Eso yo creo que es el mensaje que yo veo al menos en el poema, ¿no? Pues vamos a pasar a la tercera actuación musical. Por favor, cuando queráis. La verdad es que yo cuando leí el libro, la impresión que tuve fue que estaba conociendo a un ser humano. Hay muchas opiniones, hay mucho sentimiento, hay una persona que habla de sí misma, y para quien no le conocimos, pues yo creo que la impresión que vamos a tener es esa, que estamos conociendo a alguien que nos habla de sí mismo. Yo no sé, vosotros, cuando recibisteis el libro, cada uno de vosotros, ¿qué impresión fue la primera, o la segunda o la tercera? ¿Qué impresión os causó el libro de alguien que conocisteis, que es una visión diferente de las que no tuvimos el placer de conocerle? ¿Cuál fue esa primera? ¿Fue una sorpresa? ¿Fue una impresión? ¿Qué encontrasteis en el libro? Yo todavía hoy no sé el sentido del humor que tenía Yayo. A día de hoy, yo no sé cuánto, al expresarse, al preguntarte algo, al contarte un chascarrillo, yo no sé cuánto tenía de serio y cuánto te estaba dando la vuelta. De hecho, me gustaría saber si estuviera observando él ahora mismo. Si se estaría riendo de nosotros. ¿Cómo cambio daría él de esta reunión que tenemos aquí y de la forma en que interpretamos su poema? A mí me sorprendió el libro.
el libro, el que tuviera el libro, no porque no fuera capaz de hacerlo, sino porque fuera capaz de mostrarlo. Que le hubiera dejado una encomienda a Carmelo, me sorprendió. Me sorprendió que hiciera un cúmulo de poemas a esa edad, a los 75, la mayor parte son del 2005, del 2003, 2004, y que no incluyera poemas de etapas anteriores que sin duda serían igual de productivas y nos hubieran dado quizás más luz sobre su evolución como persona y su evolución como poeta. Esta poesía, con 75 años, el contenido de esa poesía, los recursos literarios que utiliza, no serían, entiendo yo, ni por asomo parecida a la poesía de juventud, con más militancia, con más compromiso, con más efervescencia. Y luego una alegría de una persona que tú entiendes bastante de perfil amplio y completo. Esa es mi apreciación que siempre tuve de Genaro y que la sigo teniendo. Lo podemos recordar también por escribir unos poemas, pues motivo de una alegría mayor, diría yo. ¿Y tú, Moisés? Bueno, yo cuando Carmelo me manda el libro y lo recibo por correo y lo recibí en mi trabajo, dentro de un sobre, y además con dedicatoria, pues me dio mucha felicidad. Me dio la felicidad de ver que las palabras pues, nos permiten seguir conectados con el hombre, con Yayo. Yayo físicamente, pues hace 2 años que ha partido, pero nos ha dejado sus palabras y podemos, cada vez que queramos, abrir este libro y leer sus poemas. Entonces pienso que es un acierto, Y entonces a mí me ha permitido recordar también anécdotas, vivencias con Yayo, con lo que hizo de la tienda, recuerdo mucho la tienda. Yo no podré ponderar con exactitud la influencia tan grande que fue para mí que en una parte de su tienda pues estuviera dedicada a los libros. Y mi padre pues cada mes me decía, ¿no? Vete allí a la tienda de Yayo y saca 2 o 3 libros. Y yo todos los meses iba y me compraba 2 o 3 libros. Y allí pues pude leer pues, toda la obra de Galdós, pude leer literatura canaria, pude leer a Tagore, pude leer a Machado, pude leer a Khalil Gibran. Entonces, para mí es incalculable el valor que tiene esos libros que yo pude adquirir en la tienda de ella. Por lo tanto, creo que es un esfuerzo que ha hecho su hijo, un esfuerzo con mucho amor y mucho respeto a la figura de su padre, Carmelo, que ha hecho posible pues, la corrección y la publicación y hoy tener este libro entre las manos para leerlo, para darlo a leer a nuestros hijos, a cualquier persona que esté interesada por La Gomera, por Vallehermoso, pues poderle entregar este testimonio de vida y este documento. Pero yo me siento muy feliz y además veo la realidad de lo importante que es escribir nuestras emociones, nuestras angustias, nuestros anhelos. El mismo título, ¿no? Gomeras soñadas, es la posibilidad de, a través de ese sueño, de ese momento onírico, ¿no? Poder meter, como si dijéramos, el pan al horno, es masa, y cuando sale del horno ya es una masa de pan, ¿no? Que nutre y alimenta. Bien, pues yo solamente quisiera, antes de terminar del todo,
Decir que para los tres ha sido un privilegio que su familia nos permitiera estar aquí esta tarde y que creo que hablo por los tres, me parece, si digo que nos gustaría que este homenaje a Genaro Morales, pues su familia se quedará satisfecha de este homenaje, que hemos hecho lo que hemos podido para tratar de entender sus poemas, para recordar un poco su memoria a través de sus propias palabras, y que creo que estaríamos satisfechos si su familia y sus amigos estuvieran también satisfechos con lo que ha pasado aquí esta tarde. Así que vamos a terminar con dos poemas leídos por la persona a la que más le corresponde leer, que es a su propio hijo y al que ha hecho posible que se cumpliera la voluntad de su padre y que el libro fuera un hecho real. ¿Puede abrir el libro? Sí. En nombre de su familia se lo agradezco y estamos, yo creo, muy satisfechos. Pues entonces nosotros también. Veo. Antes de comenzar con dos poemas que voy a leer para acabar, el compañero antes decía algo de la dedicatoria del libro. Yo estuve a punto, cuando estaba pasando el libro limpio, de cometer un sacrilegio. Estuve a punto, estuve pensando, y yo el pensamiento es, mi madre tiene un nombre precioso, se llama Lucía, porque mi padre ha muerto con ella. Claro que toda la vida fue nena, la conocimos nena. Y yo estuve a punto de cambiar aquello que lo había puesto nena por Lucía, porque me parecía que había que reconocer su nombre propio. Finalmente pudo más el respeto a mi padre, el respeto a lo que escribió, que puso nena, digo, si él puso nena, sería otra. Y paso ya con el poema. Ocaso. Está dedicado a don Ignacio Morales Melo. Allí, en el tremendo Tajo, en el pastel gomero, abandonado y apetecido, un valiente sobrevive. Perdurados, forzado de antillanos perigros, en su solitaria casa, en un patio entristecido que le acoge, el testigo de su vida, apoyado en su astia, transita cada hora, un día y otro día, recorriendo su patio, ansioso de ver mundo, de saber de la vida, sus intentos fallidos, el recio cabaival que ocupan los linderos, lo aplastan, la casa está muy honda, el cabaival se alza. El hombre centenario retorna hasta la piedra con calma y llora de impotencia, afligido, llora recordando pasajes de su vida, reza por los hombres, que ahora ya no piensan. Ignacio Morales Melo, si hay alguien que no lo recuerde, era un señor de Tamacrado. Y el siguiente poema, ya acabamos, se titula Cuéntame. Gomera, cuéntame tus sueños y tus aflicciones. Guardaré en secreto todos tus sentires, fingidos o no. Cuéntame, hagamos de ellos realidad, horizontes cristalinos sin manchas, realidades que dejan transitar dejando regueros extraños. Y seremos libres, lo seremos, al quitar las cercas y a tan bellos sueños y ver que tus alas levantan vuelo. Gracias. Evidentemente este aplauso no ha sido solamente para Carmelo, sino para el autor del libro, para Genaro Morales, que es el verdadero protagonista de hoy, aunque en su persona no esté aquí, pero están sus palabras y su memoria. Esther nos dirá si tenemos tiempo para que ustedes intervengan, pregunten a su hijo o a quien quiera hacerle algún comentario. Si alguno de ustedes quiere, tienen ahora la palabra.
Sí. ¿Qué pasa? No. Desinfectarlo. Hay que desinfectarlo. Buenas noches a todos. Yo tengo un grato recuerdo de Yayo, de pequeña, muy de toda mi vida. Nosotros nos llevábamos muy bien con la familia de Nena, su señora. Y a Yayo lo he conocido desde que desde que ella estaba hablando con él. Señora, recuerdo cuando eran novios, estoy un poquito nerviosa, pero... Y tengo un recuerdo muy grande de niña, que me acuerdo a Reyes, que yo iba, él tenía una tienda donde estaba la galería, donde está la galería, por esa parte, esa zona, porque después tuvo otra más allá, más hacia la plaza. Y recuerdo de niña que venía a Reyes, venía a la tienda, siempre venía con mi madre. Y después yo siempre tenía las muñecas de trapo. Y cuando llegué un día con mi madre, me regaló una que era de cartón, una muñeca de cartón. Eso lo tengo de toda mi vida. Yo tendría 11 años o 12, no puedo. Y después cuando esta muñeca, que yo la fui a lavar, y después se me quedó todo, se me deshizo toda. Y cuando ya de eso volvió otra vez el día de Reyes, y yo esperaba que fueran los Reyes, pero yo iba después, y ya él me vi allí, decía que Piluca viene por una muñeca. Digo, sí, porque aquella se me estropeó toda, se me rompió, porque yo le dije, aquella se me rompió toda. Pues cada día de Reyes me vi a llegar allí y me regalaba una muñeca de cartón. Ese recuerdo lo tengo desde pequeño. Una bella persona, toda la vida. Y después acá nosotros tenemos mucha amistad con la familia de ella, de Nena. Y mis padres se llevaban muy bien con él, nosotros toda la vida. Y recuerdo cuando ya yo iba a enamorar a Nena, a la casa, porque yo iba mucho para la casa de ella. Ellos me apreciaban mucho. Y nada más, ese es el recuerdo. La verdad que me había. Sí. Me presento, mi nombre es Karen. Estoy emocionada, pero intento a ver si mis palabras sentidas pueden llegar hasta todos ustedes. Soy una mujer de Ligua, docente de profesión voluntaria. Cuando era pequeña, venía con mi padre a Vallehermoso y uno de los lugares que siempre visitábamos era la tienda de Yayo. Mi padre por familia materna procedía de aquí, de este maravilloso valle, que me enseñó a amar. Terminada mi carrera, ejerciendo de docente aquí en La Gomera, he tenido la gran oportunidad de aprender de las manos de los alumnos y alumnas y de los padres y madres
y de las personas de este pueblo. Eso fue dando clase en el IES Poeta García Cabrera. Años después tuve la oportunidad de venir a Vallehermoso. Fernando Martín sabe de mi andadura en ese momento de la vida en que estaba aquí de maestra de adulto. Yo no sé si algunos de ustedes que están en la sala serán docentes o han sentido la docencia tan de vocación como yo. Pero lo que quiero compartir es que tuve la gran suerte de, estando dando clase aquí en adulto, convertirme en alumna de todos aquellos hombres y mujeres que quisieron sentarse en un aula de este mismo edificio y no solo sentarse durante muchas horas. Yo me convertí en alumna de ellos. Perdonen que lo repita, pero la emoción me invade. ¿Quién estaba? Alguno de los alumnos y alumnas de esa maravillosa aula durante 2 cursos era Nena, su hermana y Yayo. ¿Por qué estaba Yayo? Porque él quiso formar parte de ese grupo para que así, habiendo más alumnos, nos mantuviéramos ese aula de adultos aquí. Entre las muchas salidas que hicimos, él cada vez que hablaba de todo lo que sabía, que lo quería compartir con nosotros, con su cercanía, con su saber hacerlo, con la sonrisa y la luz que emitía sus ojos. Todos nos callábamos para escucharlo. Yo sí sabía que él escribía, porque tuve la oportunidad, la gran suerte, de que me regaló varios poemas escritos por él para mí, que los tengo guardados en casa como oro molido. Y cuando decimos en la gomera con oro molido, es como algo que es un gran tesoro, más que oro. Significan esos poemas para mí, que un día, en un sobre blanco, sin nada por fuera, me regaló, sin que nadie de los demás de la clase quizás se diera cuenta. Los tengo, los he releído, los puedo compartir, quizás Mario lo sabe, y su nieto Aarón, que tuve la oportunidad y la gran suerte que fuera alumno mío, también lo sabe. A su hijo Carmelo, que no lo conozco, solamente lo he visto esta tarde, están a su disposición si los quieren, para que los pongan y los tengan. Espero que les haya transmitido, gracias por escucharme, mi sentir en este momento. Gracias de verdad. Bien, pues si no hay más intervenciones, yo creo que podemos dar por finalizado este homenaje y espero que todos nos vayamos con la sensación de que parece ser que todo el mundo, es lo que yo puedo decir ahora, todo el mundo tiene un buen recuerdo de esta persona, de Genaro Morales, y quizás eso es lo más importante que podemos dejar a nuestro alrededor el día que nos vayamos. Una buena memoria de quiénes hemos sido y suponemos que este libro será un recordatorio de todo eso. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Los libros están en la puerta y se pueden adquirir, si alguien no lo tiene, puede adquirirlo a la salida cuando salga. Gracias.